Bienvenidos a los Juegos de París, este espacio de France 24 en el que actualizamos toda la información de lo que ocurre en estas justas olímpicas en la capital francesa. Soy Valentina Torres Sánchez, les doy la bienvenida y saludamos a nuestros enviados especiales a la capital francesa. Bueno, buenos días para ustedes desde Bogotá, Eumar Esaá, Juan Pupiales, Estefanía Montero y Natalia Ruiz Giraldo. Vamos a analizar ese papel de Duplantis porque este hombre compite contra él mismo. Él se aseguró esa medalla de oro con el salto de 6:10. En ese momento ya esa medalla quedaba en sus manos. El estadounidense Kendricks, del que nos hablaba Omar, había conseguido un 5:95 que era la mejor marca de la temporada y lo celebró como tal. Sabía que eso era lo que más podía aspirar en estos Juegos de París. Duplantis, después de asegurar el oro, se centró entonces en conseguir ese noveno récord del mundo, esos 6:25, dos saltos fallidos al inicio y hubo una reacción bastante interesante después de ese primer salto no exitoso. Llegó la pausa para la entrega de medallas de los 100 metros lisos masculinos y en ese momento Duplantis aprovechó para acercarse a sus padres, que son a su vez sus entrenadores, su padre antiguo saltador de pértiga y su madre antigua heptatleta, y se acercó para repasar en la tableta, en el video, lo que fue ese primer salto. Parece que ese repaso le viene muy bien porque finalmente, con la máxima expectativa, en ese último salto Duplantis completó ese 6:25 y hubo una celebración total en el Stade de France porque en ese momento no había otra competencia, ya había acabado el lanzamiento de disco femenino, ya había acabado también la final de los 800, solamente Duplantis estaba en ese momento buscando ese récord del mundo. Celebración por todo lo alto para este joven, porque es un joven, tiene apenas 24 años, el único atleta desde Bob Richards que consigue defender un oro olímpico en la pértiga, y como digo yo siempre, Omar, este muchacho que ya empieza a coquetear con ser el más grande de la historia, y cuando hablamos de los más grandes de la historia en este deporte tenemos que hablar de Sergei Bubka. Indudablemente, a Sergei Bubka lo encontramos esta mañana en el centenario de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, donde fue una de las glorias del deporte encargadas de entregar reconocimientos a periodistas que han cubierto más de 10 ediciones de los Juegos Olímpicos. Ojalá estemos nosotros en esa posición en algún momento. Y con él hablamos, por supuesto, no podía ser de otra forma, de Armand Duplantis, pero no solamente de él, sino de los paralelismos entre la carrera de Duplantis y la de Bubka, que señalaba que él en los inicios de su carrera, al igual que fue el caso de Duplantis con Renaud Lavillenie, tuvo rivalidad de atletas como Maxim Tarasov, por ejemplo, también atleta soviético. Recordemos que Bubka compitió en la primera parte de su carrera como soviético, luego como de la Comunidad de Estados Independientes y finalmente como ucraniano. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Sergei Bubka sobre Armand Duplantis. He did the historical results. He set up. Él hizo su lugar en la historia, un fantástico récord mundial en los Juegos Olímpicos. Por supuesto, era fácil que la gente lo estuviera esperando. Personalmente, yo he vivido ese mundo y sabía que pasaría. Estoy muy feliz por él. Lo felicito a él y a su familia por continuar resaltando el atletismo, resaltando los Juegos y el movimiento olímpico. En mi caso, yo tampoco tuve muchos rivales. No hay una gran diferencia. Al comienzo de mi carrera, cada uno de nosotros tuvo atletas que nos presionaron, y yo siempre agradezco cuando uno tiene competidores. Tal vez te lo ponen más difícil, pero te ayudan a crecer, a analizar. Nunca dejas de desarrollar tus habilidades. Because human nature wants to get easy to be one and to be alone. Porque la naturaleza humana no es ser único y estar solo, pero él es un buen atleta. Disfruta de haber crecido en una familia de atletas. Yo recuerdo haber competido con su padre, por eso creo que disfruta todo lo que hace. Pero eso es grande para el deporte, tener a un tipo así de grande. Otra prueba que llenó o plenó la atención en el Stade de France fueron los 800 metros, que llama la atención que es una distancia que tradicionalmente ha tenido un dominio importante de los británicos. Recordemos en esos años 70 y 80 ese dominio enorme de Steve Ovett, Steve Cram, Sebastian Coe en las distancias en el medio fondo, en los 800 y los 1500. Ahora le toca a Gran Bretaña
España retomar ese dominio, porque en masculino Josh Kerr y Jake Whitman han estado intercalando el dominio de los 1500, y en los 800 femeninos ha sido Kelly Hodgkinson la gran figura de esta prueba. Ayer hizo una carrera inteligente para mantener a raya a Mary Moraa y a Sige Duguma, la etíope, que fueron sus grandes rivales de la noche. Incluso Moraa, la que estuvo pues siendo más incómoda para ella a lo largo de toda la carrera, pero que finalmente en el remate se fundió e incluso fue superada por Duguma. Pero qué mejor qué mejor voz para hablar de los 800 metros que la de una leyenda de esta distancia. Coincidimos también en el centenario de la IPS con la cubana Ana Fidelia Quirot, y esto dijo sobre la actualidad de su prueba. Bueno, la obra de los 800 metros, te puedo decir que lo veo muy bien en el caso del femenino, porque hay muchas atletas con resultados muy relevantes a nivel mundial. La inglesa este año ha corrido muy bien, con unos 54 infracciones, las americanas también, y en general son resultados positivos, y que el 800 femenino, a pesar de que no haya atletas como Mutola, como Afanayeva, como Masterkova, pero se siguen manteniendo en la élite mundial. Yo creo que goza de buena salud el 800 femenino a nivel mundial. La otra prueba del día fue la final de los 5000 metros femenino, una prueba que estuvo accidentada porque inicialmente detrás de Beatriz Chebet había entrado Faith Kipyegon, pero fue descalificada temporalmente por un choque en la mitad de la prueba con Gudav Tsegay, la etíope, que es la dueña del récord del mundo de esta prueba. Finalmente, una vez concluida la prueba, habían ya mostrado sus banderas, y fueron los oficiales de carrera a buscar a la campeona de Europa, Nadia Battocletti, la italiana, para colocarla en el tercer lugar. Ella había llegado cuarta por la descalificación de la keniana Faith Kipyegon. Finalmente fue revertida esa decisión. Beatriz Chebet, en los primeros Juegos Olímpicos de su carrera, se quedó con la medalla de oro. Segunda, Faith Kipyegon, y en tercer lugar Sifan Hassan, que había hecho fuerzas por las posibilidades de la reinstalación en el podio de Faith Kipyegon, diciendo que siempre era un problema durante sus declaraciones, que siempre era una atleta problemática Gudav Tsegay. Se queda sin ese doblete Kipyegon con el que llegó aquí aspirando a esos Juegos Olímpicos de París. Debe centrarse en los 1500 ahora, ¿no? Es su prueba, es su gran prueba. Su gran prueba, los 5000 era la que podría sumar a su palmarés aquí, que finalmente no va a ser. Vamos a dejar el atletismo para ir al otro deporte que más medallas entregan a estos Juegos Olímpicos, concretamente en los saltos, en los clavados, porque avanza ya la jornada en la final de la plataforma 10 metros femenina, y también tuvimos actividad en el trampolín 3 metros masculino individual. En esta última, en la modalidad en las rondas preliminares, Estefanía Montero, desde las inmediaciones de Port-Maillot, ha estado cubriendo la jornada. Así es, Juan, unas preliminares bien complicadas, sobre todo para los latinos, un inicio de las primeras 3 rondas bastante complicado, con muchos errores en ejecución, para muchos era la primera vez en unos Juegos Olímpicos y se notó bastante las entradas bastante sucias. Quienes de pronto apenas están entrando en contexto con este deporte, es un deporte que es muy técnico, que requiere de unos movimientos muy estilizados para que los jueces califiquen por lo menos un salto de manera aceptable, que viene siendo una calificación entre 6,5 y 7 puntos. Tenemos en este momento en semifinales a 2 latinoamericanos clasificados. Estamos hablando del mexicano Osmar Olvera, quien obtuvo 444.15 puntos, y el colombiano Luis Felipe Uribe Bermúdez, 375.90. 2 latinoamericanos restantes quedaron eliminados. Estamos hablando de Daniel Restrepo, quien era además su segunda olimpiada, que ya había sido también campeón panamericano en 2019, y Kevin Muñoz, debutante aquí en París, también de la delegación
de México. De esta manera, por supuesto, hay dos clasificados que siguen siendo favoritos. Estamos hablando de Wang Suyan de China y Xi Siji. Estos dos clavadistas obtuvieron 530.65 puntos y 509.60 respectivamente. Una gran ronda, definitivamente China sigue siendo potencia y demostrando su alta calidad en los clavados. Finalizada la competencia, estuvimos en zona mixta, hablamos con los protagonistas y posteriormente tuvimos a Felipe Uribe aquí en las pantallas y esto nos dijo. Bueno, personalmente las ansias, un poquito esas ganas de demostrar, de saber que estábamos ahí metidos, pues también juegan a veces sus jugaditas en contra, pero pues saber manejarlo también a tiempo es lo que nos ayuda a estar aquí. Los jueces son duros en esta fase preliminar, quieren sacar a los 18 mejores y seguidamente a los 12, entonces haciendo su trabajo son muy estrictos, son fallos técnicos mínimos que no se pueden cometer, pero que a la final pues en la siguiente fase va a mejorar. Ahora subimos unos metros más para hablar de la competencia de la plataforma 10 metros femenina que acaba de finalizar en el Centro Acuático de París, con participación latinoamericana, como lo habíamos mencionado del día de ayer. Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco quisieron pelear por medalla, pero realmente el nivel de esta competencia fue muy superior a lo mostrado por las mexicanas, que venían con cierto rótulo de ser y de poder lograr medalla en esta competencia. Finalmente, el oro fue para Kwang Huyan de China y Chen Yun de la plata también de China, y para la República de Corea el bronce. De esta manera finaliza la prueba de plataforma 10 metros y el día de mañana veremos las semifinales de trampolín 3 metros masculino. Hay otro deporte que está definiendo sus finalistas en este momento, se trata del skateboarding, pero ahora en su modalidad de park. Ya vimos el street terminado, ahora es el park el que define a las que van a luchar por las medallas, y allí dando seguimiento a esa competencia está nuestra compañera Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, ¿qué nos puede contar hasta ahora? Bueno, Eumar, pues estas clasificaciones para la final que tendrá lugar esta tarde terminaron hace pocos instantes y con bastantes sorpresas. Recordemos que el skateboard es sobre todo un deporte dominado por Japón, las japonesas que se impusieron en el 1 y 2 hace 3 años en Tokio. La gran sorpresa es que la medallista de oro no logró clasificar a la final. Se trata de Sakurayo Suzumi, quien tuvo 2 muy malos runs, en el segundo y el tercero se cayó, solamente logró el primero. Pero quien sí está liderando esta clasificación es su compatriota Kokona Hiraki, con una puntuación de 88.07 por delante de la estadounidense Breeze Weinstein, que ustedes conocen, tal vez es la medalla de bronce en los pasados Juegos Panamericanos. Y está, por supuesto, Sky Brown, la británica, que siempre da todo un show en ese tazón donde se realiza esta prueba. Ella en Tokio tenía 13 años, ahora tiene 16, ya está más grande, pero eso sí, irrompible. Esta joven que tiene muchísima fuerza, muchísima energía, eso lo mostró en sus diferentes runs, a pesar de que se cayó en el último tratando de hacer una figura bastante complicada, y que además recordemos que días antes de comenzar la competición ella se dislocó el hombro, pero dijo estoy presente. Varias sorpresas, como les decía, entre ellas de nuevas caras en este deporte. Eli Sirvio de Finlandia, tan solo 13 años, está en la final, y por parte de las latinoamericanas había 3 brasileñas en liza, solamente una logró clasificarse y fue en lo último ya de estas clasificaciones. Se trata de Dora Varela, la brasileña, que fue 7ª en Tokio, una gran desilusión, eso sí, para Raika Ventura, la brasileña que había sido plata en los Juegos Panamericanos. Así que la final empezará dentro de un par de horas y ahí ya sabremos quién será la nueva campeona olímpica. Así llegamos al final de este programa. Les doy las gracias desde los estudios de France 24 en Bogotá, y a ustedes gracias por su sintonía. Quédense con nosotros.